El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Qué bueno poderte saludar, podernos volver a ver y estar en sintonía. Damos gracias a Dios por todas las cosas que hace. Deseamos que este año sea un año de gran bendición para tu vida, que todo lo que tú te propongas a hacer lleve la bendición de Dios y que todo lo que tú hagas lleve como objetivo darle la gloria a Dios. Y ese es el propósito de nuestra vida, darle la gloria a Dios. El mundo y sus deseos. Dice Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mire que este pasaje hace alusión al mundo, pero no estamos hablando de un mundo de montañas, un mundo en el cual las personas viven en su carnalidad, alejados de Dios, porque el apóstol a lo que se está refiriendo del mundo es a tu accionar. Dios ama al mundo. De hecho, si tú ves la naturaleza, Dios la ha hecho hermosa. Cuando tú ves una planta, ves un animal, ves tu mismo cuerpo, no hay forma en la cual podamos negar de que no hay belleza. Hay belleza. Pero el mundo al cual se refiere es tu accionar. Es lamentable escuchar lo que pasó con este joven cantante prometedor, donde logró a través de su accionar crear un mundo y tenía un noble deseo, pero él creía que la vida en Cristo es una carga. Y no estoy juzgando, no estoy para señalar si fue salvo o no, pero él puso un plazo de servir a Dios a sus 35, le faltó un añito. Y a lo que yo voy es que muchas personas creen que la vida en Cristo, que la nueva vida en Cristo es una carga. Pero déjame decirte que esto no es así. De hecho, el mismo Señor Jesucristo en Mateo capítulo 11, versículo 28 y 30 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Indiscutiblemente se está refiriendo al mundo. ¿Qué mundo es el que tú tienes que te tiene cansado y agotado? Este joven decía en algunas de las múltiples entrevistas que le hicieron que él ya estaba cansado de ese ritmo de vida donde él logró amasar una importante suma. Pero partió y no pudo llevar nada consigo. O sea que pasó y sus deseos. O sea, la Biblia nos está diciendo que el mundo y los deseos tienen una terminación.
Cuando hablamos de una terminación, es de tu accionar, porque solamente hay un accionar para dos decisiones. O estás en Cristo y tu accionar debe ser de acuerdo a tu nueva vida en Cristo. O estás alejado de Él y tu mundo se transforma en parrandas, en alcohol, en fornicaciones, en adulterios, en inmundicias, etcétera, etcétera. Por eso el llamado de Dios es a que dejes de pensar que la nueva vida en Cristo es una carga. Él dice, lleva mi yugo sobre vosotros. ¿Cuál es ese yugo? Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué debemos recibir a Jesucristo? ¿Tú te has puesto a pensar? Algunas personas dicen que vamos camino al infierno, aquellos que no han recibido a Cristo, o otros por X o Y decisión. Pero déjame decirte que necesitamos recibir a Cristo porque nos alejamos de Dios al permitir que nuestra alma conozca el bien y el mal. Y esto sucedió en el huerto del Edén. En el huerto del Edén, el hombre adquirió el conocimiento del bien y del mal. Un niño pequeño de 3, 4 años que hace algo mal, él mira a sus padres como diciendo, ¿a qué hora me van a regañar? ¿A qué hora me van a pegar? O sea que hay una respuesta a una acción. Y es que Dios, cuando creó al hombre, Dios lo creó a su imagen y semejanza, lo cual significa que tenemos voluntad de decidir, pero también tenemos autoridad. Pero no solo eso, sino Dios colocó en nosotros aliento de vida. ¿Qué quiere decir? Que todo ser humano necesita estar en comunión con Dios, porque Dios dio sobre él aliento de vida. En otras palabras, su esencia, su naturaleza. Pero cuando pecamos, decidimos decir, Dios, no te necesito. Tengo tu esencia, tu naturaleza, somos eternos, no somos Dios. De hecho, el salmista escribe en el Salmo 82, creo, permítame, reviso acá. En el Salmo 82, el 5 al 7, y él dice, no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses. Ese dioses es con minúscula. No quiere decir que tú como ser creado tienes el poder de crear. No, a eso no se refiere. Cuando habla de dioses es la eternidad que hay en el ser humano. Entiéndelo. Tú eres eterno. Dejarás tu cuerpo el día que mueras. Pero esto no quiere decir que se ha acabado su existencia. Porque la Biblia dice, y todos vosotros, hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis.
Por eso el llamado de Dios es: ¿qué mundo estás viviendo? Quizás entraste a la universidad o al colegio, o entraste al mundo de los negocios, o no lo sé. Y eso para ti es todo. Déjame decirte que eso pasará. Por eso Dios nos invita a que hagamos su voluntad. Vuelvo y te repito, el autor Juan habla del mundo, el cosmos en griego, pero no se refiere a la creación física o a las personas, sino al sistema de valores que opera independiente de Dios. En otras maneras, el accionar humano. Mi accionar. ¿A qué me lleva a mí a hacer las cosas? ¿Qué propósito tengo yo con hacer las cosas? ¿Qué hay en mí que me motive a hacer algo? ¿Qué me motiva a mí a predicar? Que la gente me reconozca como el hijo de un pastor muy reconocido. O que la gente vea que hay una necesidad de hablarte porque es algo que viene dentro de uno. ¿Qué me motiva a hacer las cosas? El versículo advierte que todo lo que consideramos imprescindible bajo ese sistema, el mundo, que es producto de nuestro accionar, como la fama, las posesiones, el estatus, ¿qué nos lleva? Los placeres momentáneos. Pero todo esto tiene una caducidad. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla en Efesios y dice: no os embriaguéis con vino. Y es que los efectos del vino son tan grandes que hacen que la persona pierda en sí el control de su propia vida. Y la embriaguez toma control. Por eso cuando alguien está bajo los efectos del alcohol, hace tonterías. Comete actos que después hasta le da vergüenza. Más bien, dice, sed llenos del Espíritu Santo. O sea, nuestra vida debe estar controlada por el Espíritu Santo. ¿Qué día fuimos a un lugar y estaba vacío? Entramos y entró otra pareja. Y una de ellas, cuando vio que empezó a llegar gente y a llenarse, dijo: ¿sí ve qué espalda tengo? Y yo miraba y decía: pero será para darle una planera. Porque nosotros no podemos llevarnos algo que es de Dios. Cuando tú vas a un lugar, llevas la presencia de Dios. Y si es la presencia de Dios, ¿de qué te vas a ufanar? El mundo es un sistema y se sostiene sobre tres pilares que Juan menciona junto antes en el versículo 16. Y el mundo, por eso hablo yo, no está refiriéndose a las montañas, no se está refiriendo a el alcohol, aunque sí es parte del mundo, pero no se está refiriendo a que tú vas a un lugar y entonces ves música, entonces dices: ay, esto es del mundo, el diablo. No. ¿Cuál es tu accionar? Por eso él dice: los deseos de la carne. Y no solo se refiere a lo sexual, sino a la búsqueda de gratificación instantánea, de reconocimiento, ese impulso de necesitar algo para sentirse bien, pero se ignoran las consecuencias a largo plazo. Hay gente que facilita negocios, que prestan dineros de X o Y razón,
Pero ¿a dónde nos lleva eso? Luego dice los deseos de los ojos. Mire que está hablando de un accionar propio, personal, que hace el mundo. El consumismo y la envidia. El querer atesorar y atesorar para luego decirle a Dios, ya hice lo mío, ahora sí te voy a servir. Y nos olvidamos de que nuestra vida es totalmente una dependencia de Dios. Si yo pudiera contarle lo que Dios ha hecho con mi esposa y mi familia, y como una respuesta a algo que hemos hecho, vino. Y ese es el pago de Dios. No esperar tú a crear algo para monetizar y empezar. No. Es la idea de que si veo y me gusta, debo tenerlo. Es medir nuestra felicidad por lo que poseemos o como luce nuestra vida hacia afuera. Y en el mundo de los negocios, muchos presumen sus carros, sus joyas, sus posesiones. Ese es el mundo. Y eso se puede desaparecer. Un mal negocio y todo lo que hayas hecho en su vida se terminará. Pero, en cambio, la Biblia está diciendo, eso es lo que puede pasar, pero mira esta otra radiografía. La radiografía que nos muestra el mundo es tu accionar malo. La vanagloria de la vida hace parte de tu radiografía. El orgullo, la arrogancia, la necesidad de reconocimiento, buscar nuestra identidad en títulos, poder, seguidores, estatus. Muchas personas dicen, ¿cuántos seguidores tienes? No. Nosotros te hablamos un mensaje y sabemos que quien te compró se llama Jesucristo. Y si tú no lo has recibido, yo te invito hoy a que dejes todo prejuicio. La vida cristiana no se trata de que tú te cohibas. La vida cristiana se trata de que tú entiendas que tu caminar con Dios te lleva a dejar ciertas cosas. Pero a veces cuando nos descuidamos de esa vida y en caminar, adquirimos cosas que nos hacen cargar y se vuelven una carga, no una felicidad. Hay gente que amasa porque cree que en el camino con Dios de pronto no lo va a obtener. Y déjame decirte, Dios cada día nos sorprende. Dios cada día nos da lo que necesitamos. Por eso el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, váyanse, no lleven alforja, no lleven nada. La gente les dará. Y así es. La gente te da. Y uno queda sorprendido al comienzo. Yo no quería aceptar hasta que entendí, dije, es la bendición de Dios a través de esa persona. Ahora, Juan dice que no solo pasa, sino también los deseos. O sea que es una observación psicológica y espiritual profunda. Porque muchos pastores y líderes llegan a una cierta cúspide y han creado un mundo. Y de un momento a otro caen. Es porque hemos olvidado quién es el dueño de las cosas. La clave para tu vida es hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, dice la Biblia, es agradable y perfecta. Es una contrariedad con el mundo. Y es la alternativa sólida que Dios te da.
Si algo en tu vida viene de reconocimiento, no permitas que el orgullo comience a tomarte y a envanecerte, sino por el contrario, dile gracias Dios, porque mi relación contigo me ha permitido disfrutar de este éxito. La voluntad de Dios se resume en amar a Dios y amar al prójimo. La voluntad de Dios es el actuar en amor, justicia, fe. Pero todo esto se ha venido invirtiendo con el paso de los tiempos. Por eso el mundo pasa y sus deseos. Hoy Dios te tiende la mano y te dice, ven, no te preocupes, yo te puedo ayudar. Hay gente que se llena de envidia, siendo cristianos, y ese es su mundo y sus deseos. Porque alguien que recibió a Cristo comete X error, comete X falta, y nos limitamos a ver los errores y las faltas. En cambio, de ponernos a orar por esas personas y pedirle a Dios que Él se revele, y que a medida que haya una comunión con Dios, esa comunión con Dios nos lleva a conocerle. Yo necesitaba ciertas cosas y no sabía dónde comprar. Y veía una o dos tiendas y pensaba que era allí y resulta que no. Había otros lugares donde vendían las mismas cosas, pero a unos precios menores. Así pasa con una persona que va conociendo a Dios. A medida que va creciendo su relación con Dios, va entendiendo. Pero es que estamos viviendo un mundo donde se le da voz a los que no deben tener voz, porque sus mentes son cortas. Creen tener la audacia y la habilidad, pero son de mente corta. Por eso yo te invito a que tú salgas de ese mundo y vengas a Cristo. A que hagas su voluntad. A que reconozcas a Jesucristo como el Señor de tu vida. Y en tu caminar habrán tropiezos. Por eso, Primera de Juan nos habla de que si decimos que no pecamos, hacemos a Dios mentiroso. Porque siempre habrán hierros en todo el ser humano. Nadie es perfecto en el mundo. Nadie. Pero a medida que tú vienes, como dice la Escritura, que la vida del creyente es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día llega perfecto. ¿Qué quiere decir? Que hay un momento en que hay tinieblas en el hombre, en la naturaleza humana, porque el mundo y sus deseos le controlan. Pero a medida que viene la luz, se comienzan a disipar ese mundo y esos deseos. Y a medida que viene luz, se comienzan a disipar a tal punto que ya no están. Porque estás en la voluntad de Dios. Mira la diferencia. Por eso critican al uno, critican al otro, pero mire este, pero mire aquel. Y no se dan cuenta que ellos están viviendo un mundo y sus deseos contrario a Dios. Yo te invito a que tú conozcas a Jesucristo. Hubieron personas que le conocieron en vida. Algunos, como María y Marta, que dudaron de él en determinado momento cuando muere Lázaro. Y aunque conocían de él, sabían de él, posponían las cosas que él podía hacer. Cuando Jesús le dice, vamos donde está Lázaro, ellos, pero maestro, ya, no, ¿qué te pasa? ¿No hay que hiere?
Y el Señor se molesta y les dice, pero es que yo soy la resurrección y la vida. Sí, claro, tú eres la resurrección y la vida, pero no para este momento. Así le pasa a muchos creyentes. Yo le he hablado a 1 y 2 personas muy allegadas y me dicen, sí, 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 sí. Y al rato comienzan nuevamente a botar toda su cosa y yo, pero usted no entiende. Perdóneme. No, 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 sí, 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 sí. Hasta que yo tuve que decirle, Marta y María, sentadas a los pies del maestro, pero no entendían. En cambio se acerca un centurión. Y este hombre lo conocía. A tal punto que le digo, yo tengo autoridad, usted también tiene autoridad. Yo le digo a este ve y él va. Porque tú no también le dices a tu palabra que vaya a la distancia y sane. O como Bartimeo, que era ciego, pero escuchó y sabía que Jesús le podía sanar. Así es Jesús para tu vida. Olvídate de las limitantes, olvídate de los gobiernos, olvídate de las crisis que puedan haber en el mundo. El que está en Dios lo tiene todo. El que tiene a Cristo, una frase muy célebre de mi señora madre, el que tiene a Cristo lo tiene todo. Basta ya de creer que la vida en Cristo son normas, conductas, acciones. No te pongas pantalón porque eres lujuriosa y despiertas el apetito de los hombres. Pero la falda quizás es algo peor. No te maquilles porque eres Jezabel. Y a veces la lengua es peor. No. ¿Cuál es tu accionar? Recuerda que mi accionar es mi mundo. A eso se refiere. Y ese accionar tiene unos deseos. Y todo eso pasará. ¿Qué nos podemos llevar? Nada. Tú puedes amasar muchas cosas, pero nada te vas a llevar. Haz la voluntad de Dios y permanecerás para siempre. Por eso el mismo Señor dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. En cambio la tuya, tu mundo, puede ser grande y puede estar lleno de deseos, de ilusiones. Pero el Señor dice, ríndelo a mis pies. Deja esa carga, esas ambiciones, esos sueños, esos deseos. Nosotros teníamos un sueño. En la pandemia tratamos de hacerlo, no fue posible. Imagínense, le estoy hablando de hace 6 años. Pasó el tiempo y Dios nos lo concedió. Dios nos da más de lo que pedimos o esperamos conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. No creas que la vida en Cristo es una carga. Conócelo a Él. ¿Tienes algún deseo o algún apetito o algo que esté en tu carne, en tus ojos o en la vanagloria de la vida? ¿Por qué no lo rindes a los pies? Quizás en la primera oración no va. Necesitas otra. Necesitas leer la Biblia. Necesitas orar. Necesitas ayunar. Necesitas caminar en Cristo. Y a medida que tú vas caminando en Él, vas comprendiendo y te vas despojando. Por eso Efesios dice, despojaos. Es una acción que le corresponde a la persona. Pero si tus deseos y tu mundo es mayor que la voluntad de Dios, morirás en tu mundo y tus deseos, pero alejado de Dios, porque no haces su voluntad.
Dios te invita a que hagamos su voluntad. Dios nos invita a que hagamos su voluntad, porque es la única manera de permanecer en Él. Tú puedes tener muchas cosas, como no puedes tener nada, pero alejado de Dios, nada somos. Alejados de mí, nada podéis hacer. Acerquémonos a Él. Tú puedes estar en la vida cristiana, creer que es que todavía no es el tiempo de Dios que te dé tal cosa. El tiempo de Dios es cuando tu accionar lo pones en Él. Ese es el tiempo de Dios. Hay mucha gente que dice, no, yo espero el tiempo de Dios, es que el tiempo de Dios es perfecto. Sí, todo eso es cierto. Pero es que el tiempo de Dios es la eternidad. En Él no hay ni segundos, ni minutos, ni horas, ni días, ni meses, ni años. Él vive en un eterno presente continuo. Los segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años se le dio al hombre en la tierra, cuando en Génesis capítulo 1 Dios crea el sol y crea la luna. Ahí comienza un tiempo para este planeta que se contaría en días, meses, años. Y se estableció un tiempo, pero en Dios no lo hay. Así que si tú dices que la voluntad de Dios es el ya, el ahora, no es el mañana, porque quizás no tengas la oportunidad. Me queda una enseñanza, y es que no debemos dejar para mañana lo que debemos hacer hoy. Decídete hoy seguir a Cristo. Decídete hoy rendirse a sus pies. Decídete hoy en decirle, Dios, tengo un mundo tan cargado y tantos deseos, pero me quiero rendir a ti. Qué bueno que tú llegues a un parque, a un andén, te comas un helado. Hay más gratificación que tú te comas un caviar. Anoche estudiábamos con nuestro hijo. Es mejor comer legumbres que un cordero asado. Dios quiere no darte lo pobre, porque pensamos que las legumbres es para el pobre. Y de hecho, pues sí, el pobre es el que tiene el acceso. A eso se refería el proverbio. Pero a lo que Dios te quiere decir es que tú puedes comerte unas legumbres como comerte un cordero y te da igual. No hay una diferencia. Dios quiere a toda hora darte cordero, porque en Él hay abundancia. En Él hay paz. En Él hay regocijo. Oh Padre Celestial, yo clamo a ti en esta hora. ¿Cuántas personas van a escuchar este mensaje? Yo te pido que ellos puedan entender que necesitamos renunciar al mundo y sus deseos. Que mi accionar debe estar en ti y por ti. Que mi accionar debe estar bajo tu voluntad. A veces creemos que tu voluntad es algo tedioso porque hemos escuchado que debemos dejar y dejar y dejar y no hacer y todo es pecado y todo es malo y todo es perverso. Pero cuando entramos en una comunión contigo, nos encontramos que hay deleite. Nos encontramos que hay felicidad. Nos encontramos que hay paz. Nos encontramos que hay vida eterna. Nos encontramos nuevamente con el Creador, el cual lo necesitamos. Porque tú nos creaste para vivir bajo dependencia tuya. Pero a veces nuestro mundo y nuestros deseos quieren llevarnos a la idolatría. Porque creemos que es más fácil, porque lo vemos. Y cuando nos damos cuenta hay un gran error. Porque tú aborreces la idolatría.
No hay nada que te pueda contener. Si el universo es de billones y billones y billones de años, tú eres más grande que el universo. Tú todo lo sostienes, tú todo lo llenas, tú todo lo dominas. Por eso me rindo a tus pies. Dile, Señor, me rindo. Coloco este mundo y este universo y sé que me costará, pero a medida que camino contigo, voy dejando mi carga. A medida que camino contigo, voy entendiendo. A medida que camino contigo, voy comprendiendo. Y me voy desprendiendo de todos esos harapos de inmundicia, de todo ese viejo hombre, a medida que camino contigo. Y a veces en el transcurso del tiempo, trato de colocarle a mi vestidura nueva trapos de inmundicia y no me doy cuenta. Pero hoy tú me invitas a que deje ese mundo, a que deje ese accionar y vuelva a ti para hacer tu voluntad. Oh Espíritu de Dios, mira cuántas personas les ha costado dejar el mundo, dejar los apetitos. Yo te pido que tú rompas esas cadenas, que tú rompas esas ligaduras, que tú rompas esa impiedad, que salgas ahora mismo, espíritu del diablo. Suelta esas mentes, suelta esos corazones. Señor, toma control. Tú viniste a salvar lo que se había perdido. Que no nos pase como el necio. El necio sabe que hay Dios, pero no lo reconoce. El necio puede negar a Dios, pero Dios es innegable. El necio puede decir mañana, como tú mismo relataste, aquel hombre que ya tenía tantas riquezas y no sabía qué hacer, y en un determinado momento dijo, quitaré esto, tumbaré esto, ampliaré esto y haré esto y tendré mucho más. Y después de que tenga todo eso le diré, alma, regocíjate y descansa. Pero vino una voz y le dijo, necio, si hoy mueres, todo eso que has planeado, ese mundo y sus deseos que has planeado, ¿para quién serán? Señor, yo me rindo a tus pies. Y yo te pido, Padre, que tú libertes y que cada persona que me escucha pueda decir, vale la pena, me voy a esforzar, voy a seguir, voy a luchar, no me voy a detener. A veces el mundo me coloca no, pero en ti hay una respuesta, no por mis sentimientos ni por mis ilusiones, sino por la convicción de que tú eres real, por la convicción de que tú eres poderoso, por la convicción de que tú harás cosas grandes, porque tú eres un Dios todopoderoso. Gracias, oh Dios, por tu amor. Gracias, oh Dios, por tu misericordia. Obra, Espíritu Santo. Por favor, en el nombre de Jesús. Tú viniste a que pudiéramos salir del pecado. Tú viniste a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto todos pecamos. De justicia por cuanto la ira de Dios se ha desatado sobre todo el mundo pecador. Y tú nos has permitido conocer a Jesucristo, quien nos reconcilia con el Padre. Porque tú no oras y le dices, Señor, yo me quiero reconciliar contigo. Quiero recibir a Jesucristo en mi corazón. Y le pido en esta hora, Señor Jesucristo, díselo, Señor Jesucristo, ayúdame a dejar mi mundo y mis deseos. Señor Jesucristo, no puedo, pero tú sí puedes porque te doy el control, te doy el dominio. Rindo a tus pies mi mundo y mis deseos para abrazar tu cruz, para abrazar tu yugo, para llevar tu carga. Es más fácil y ligera y tú me darás descanso. Yo le invito para que tú entiendas
La vida cristiana no se trata de que tú hagas o dejes de hacer. Cristo pagó un precio por ti. Pero si tú estás en Cristo, debes mostrar frutos que son acciones de que estás en Él. Y si no, revísate, porque tú puedes creer estar en Él. Como hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su final son caminos de muerte. Revísate. Yo te invito para que tú lo hagas y tú decidas. Quiero decirte muchas gracias por habernos escuchado. Esperamos, confiamos, creemos que este programa es de bendición para tu vida. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.